2 minutos 32 segundos para los toros de Álvaro Núñez. Teo, ¿cómo lo has visto? Pues encierro de contener la respiración, porque por primera vez en lo que va de fiestas, un toro ha salido desde el principio del corral por delante de sus hermanos, delante de los cabestros. Y de hecho, bueno, fijaros esta preciosa imagen de Mercaderes, con el consiguiente apuro de los que están ahí, e incluso el propio pastor. Mira, sí, ahí se ve a un mozo quejándose. Pero hasta 5 toros por delante, bueno, los 6 toros por delante de los primeros cabestros, porque ese cabestro que está adelantando ahora es el que ha acompañado a los 2 primeros toros en el resto de la carrera. Si no se llegan a caer, pues lógicamente, probablemente habrían llegado los 6 toros por delante de los cabestros. Ha sido la característica diferenciadora con respecto a los encierros de estos días atrás. Y es un momento peligroso porque ahí se paran los toros y se pueden girar. Es mal que ha pasado el cabestro y... Sí, han pasado todos. De hecho, ya te digo que la sensación era que eran 2 toros por delante, pero realmente han llegado a la curva de Mercaderes los 6 toros por delante de los cabestros. Y hemos visto momentos de muchísima tensión. Fijaros, le está metiendo el pitón por debajo de la camiseta, debajo del brazo, y negro, ¿no? y le topa la cara. Afortunadamente no ha sido un enganchón. Eso no lo hemos podido ver en las imágenes en directo. Tened en cuenta que es muy difícil realizar un encierro cuando la manada se parte. Había 2 toros por delante con un cabestro, y esta es, digamos, la segunda parte de la manada. 4 toros con otros 2 cabestros. Ya por detrás pues vendrían otros 2 bueyes, son los últimos que han entrado en la plaza. Aquí estamos viendo, de todas maneras, que dentro de la complejidad del encierro de hoy, ahí todavía había posibilidad de buscar, por lo menos en los laterales, pues la cara del toro. Ha sido complicado, y los 2 primeros llevaban una velocidad tal que ha sido muy difícil aguantarles la carrera adelante. Pues ahora, por ejemplo, ese mozo de blanco que ha entrado perfectamente y está haciendo unos metros con ese toro colorado, preciosa. Ahora vamos a ver este tramo de Mercaderes desde esta otra perspectiva, desde esta otra cámara, y vemos cómo los toros, bueno, pues venían los mozos muy bien puestos, y cómo venían abriendo todos, sí, efectivamente, los 6 toros por delante. Los 6 por delante, curioso, ¿eh? Y estos corredores, pues gozando en este tramo, que no suele ser habitual que tengan la oportunidad de verse sorprendidos por la manada abierta por toros. Sí, ha sido... Un buen golpetazo. Nos ha recordado al encierro de la Palmosilla el año pasado, donde un corredor sufrió ahí una herida, pero afortunadamente en este caso no nos ha dado la sensación de que al mozo lo haya golpeado el toro con el pitón, sino con el propio cuerpo. Aquí, a mago de volverse, el toro ha resbalado. Eso es lo peligroso. Sí, se ha quedado mirando hacia la pared contraria. Pero ha pasado el cabestro. Y afortunadamente, bueno, pues han decidido seguir hacia adelante. Ahora la toma de la tirolina. Desde aquí se ve, en el fondo de la imagen, se ven los toros que habían caído y cómo se levantan a gran velocidad, pues para seguir la estela de sus hermanos. Y aquí, encierro precioso, pues abriendo toro. Un toro negro por el centro de la calle, por la canaleta, como dicen los corredores, y otro toro colorado, precioso también, pues propiciando el que tuviera la posibilidad de lanzar una carrera con mucha velocidad, pues ponerse delante de ellos 2, que no ha sido tarea fácil esta mañana. Bueno, pues Teo, Ana, 8 y 6 de la mañana, seguimos viendo las repeticiones aquí en Televisión Española y RTV Play. Volvemos enseguida. Pues seguimos viendo imágenes de este encierro de Álvaro Núñez. En el primer tramo de estafeta, justo doblar la curva, cómo salían esos 2 primeros toros. Y una vez más, pues en el primer contacto de la calle Estafeta, por la parte izquierda, a gran velocidad, pues muchos mozos se tienen que tirar al suelo porque no hay otra forma de guarecerse de la embestida. Estamos viendo, hay un mozo ha echado la mano al pitón, algo que siempre reprobamos, evidentemente, y hay que distinguir siempre lo decimos también, cuando es una sujeción puntual porque te has visto desestabilizado y te apoyas en el animal para reincorporarte y seguir la carrera, o cuando te dedicas directamente a acompañar al animal abrazándote a él. Lo primero se puede hacer, lo segundo es totalmente... Eso me decía ayer uno de los 3 de Chirrincha, que estuve con ellos, que eran de Alicante, creo que le empujaban hacia el toro, entonces que no podía evitar tocar el lomo, ¿no? Que muchas veces es inconsciente. Tal y como está el encierro hoy en día, con la cantidad de gente que hay a ambos lados, pues es normal que en el fragor de la carrera haya empujones y te veas empujado precisamente hacia el animal. Y entonces, bueno, pues pones la mano encima, te vuelves a estabilizar, digamos, y continúas la carrera, no pasa absolutamente nada. No le vas a distraer al toro.
pero sin embargo, si te abrazas a él, si le agarras del pitón, evidentemente, incluso por la cepa del cuerno del toro, pues es un estímulo para poder distraer al animal, ponerte en peligro, pero sobre todo poner en peligro al resto de corredores. Y eso es, bueno, pues totalmente reprobable. Estoy viendo que había posibilidad de pillar cabeza de toro, ¿no? Había huecos. Lo que estamos diciendo siempre, con las cámaras a cámara lenta, la sensación es mucho más pero bueno, el espacio se ve, ¿no? Y la manada está, no van todos juntos. Pero da la sensación de que hay mucha más distancia de la que realmente hay. Sobre todo porque a esto es... hay que ver la velocidad que iban en ese momento los animales, ¿no? Si tú eres capaz de, prácticamente partiendo de cero, ponerte a esa velocidad, pues tendrías la posibilidad de coger toro, pero es que tienes que llevar ya la carrera lanzada. Y la carrera no la puedes lanzar precisamente por la cantidad de gente que hay. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. El encierro está muy complicado, cada vez más. Se está poniendo muy difícil. Lleva unos años ya que en determinados tramos no se puede correr bien. Hay corredores perfectamente capacitados para lanzar una carrera mucho más larga. Mira, esta es una de las características diferenciados también del encierro. Y ha habido un montón que prácticamente ha cerrado la mitad de la calle estafeta. No ha sido una caída de 3 o 4 corredores, sino una caída de un montón de gente en la izquierda de los monitores, perdón, en la derecha de la imagen, a la izquierda del sentido de la marcha. Ahora ya nos han rebasado, estamos viendo ese mozo de blanco que le está prácticamente separándole el hocico al animal para poder retirarse y al final pues no caer, ¿no? Porque está a puntito. Y el toro no embiste, ¿eh? O sea, sigue corriendo y no hace... Pues la nobleza de los animales. Ayer Teo, vimos... vamos con las lupas. Vale, vamos a ver qué... Momentos de tensión, a ver. Sí, ese primer toro con su pitón izquierdo pasa por la... Sí, mira, me la agarra bien, la espalda, sí, pero bueno, yo creo que ahí desliza realmente la espalda. Esperemos que no haya sido. El año pasado... Fue ahí, por eso he dicho, nos ha recordado a la acogida del año pasado. El año pasado su dúo, te le va a decir, hicieron 2.21 y hubo herido por asta de toro, que desde 2016 con Pedraza de Yeltes una ganadería no tenía un herido por asta de toro en su debut. Otra de las imágenes de la lupa. Sí, es que ha habido muchos golpes, pero es que es normal, es que hay muchísima gente. Los pitones por encima. Vamos a ver, esta imagen no la hemos visto, a ver si ha habido... El toro ahí ha hecho amago de volverse. Claro, este ha sido el último toro. Este ha sido el toro que hemos visto entrar el último a la plaza, cuando en todo momento iban 2 toros y un cabestro y otros 4 por detrás. Digo, ¿en qué momento se ha perdido ese último toro cuando hemos entrado a la plaza? Cuando los toros entraron a la plaza yo decía, me falta un toro, uno de los colorados, que al final lo hemos visto entrar pues más distanciado. Ha sido en ese punto, en este tramo de Telefónica, donde se ha quedado el toro, y vamos a ver si hay luego alguna otra imagen. Esta la hemos visto desde atrás, ahora la vemos de frente, cómo se hacen hueco para poder estabilizarse y no caerse al suelo. Y este es el tramo ya donde termina la calle Estafeta y empieza Telefónica. Fijaros, ahora el cabestro incluso apartando a la gente con la cabeza. Ahí la curva les escupe hacia la derecha, que muchas veces hay gente ahí esperando, que no entendemos qué hacen ahí. Pues es donde se produjo la cornada ayer. Claro, porque es donde está el peligro. Prácticamente, como digo yo, prácticamente sin querer. El toro se fue hacia la parte derecha y, bueno, pues ni siquiera lanzó un derrote. Solo fue una embestida y le propició una herida de asta. Mira, uno de los chicos que entrevisté ayer. Ahí está. La verdad que son unas apreturas espectaculares. Teo, los toros son procedencia Núñez del Cubillo. Esos siempre tienen luego muchas similitudes porque vienen de ahí. Entonces, ¿tú cómo los has visto? De hecho, Núñez del Cubillo, ¿verdad? El apellido es Álvaro Núñez del Cubillo. Aunque la ganadería se anuncie como Álvaro Núñez. Que el año pasado estuvo aquí con nosotros el ganadero. Sí, el día 9, no tal día como hoy, no tal día como ayer. O sea que un año y un día después vuelven a correr sus toros por las calles de Pamplona y vuelven a lidiarse esta tarde en la Monumental Pamplonesa. Claro, nosotros siempre contamos un poco la referencia de otros años que tenemos cuando hay muchas participaciones, pero en este caso, yo antes lo decía, no es el debut, es segunda participación. Al final tienes que intentar consolidar el sitio del hierro para los Sanfermines del año que viene, aquí, tanto aquí como en la plaza. Efectivamente. De hecho, bueno, pues hablábamos ayer con ganaderos fuera de plató, ayer y antes de ayer. Estos días siempre tenemos la posibilidad de estar en contacto con ellos y nos decían que para ellos es muy importante el juego, evidentemente, en la plaza, pero también que sea un encierro vistoso, porque sus animales tienen 1,5 millones de ojos, bueno, en este caso 3 millones de ojos cada mañana encima de
de lo que son sus toros, ¿no? Y bueno, pues en este caso el encierro de hoy, a pesar de la velocidad, ha sido muy vistoso porque ha sido totalmente diferente. Con toros por delante, la manada partida en dos principalmente, un toro que se queda, vamos a verlo aquí ahora, a ver si se mantiene esta imagen. Es que hemos visto casi 2 encierros. Fijaros ese toro, partida. se ha caído el propio toro en el montón que se ha provocado, se ha producido ahí en la parte Y izquierda. no son pocos, los que están en el suelo. Y vamos a ver si al levantarse, pues gracias a que llega el cabestro probablemente. Y que está tranquilo, que no ha lanzado. Mira, ese derrotes. momento. Este momento es nobleza pura y dura. Qué nobleza. Si no llegan a llegar los cabestros, igual el toro hubiese hecho ademán o amago de embestir a los corredores que estaban en el suelo, pero afortunadamente no ha sido así. Y aquí, bueno, pues la bajada al callejón, la pelea más absoluta, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este punto del recorrido la anchura de la calle es prácticamente de 9 metros. Y en apenas 45 o 50 metros hacia abajo se estrecha a 3,80. Un embudo, totalmente. Entonces es un auténtico embudo. Mirad el vallado hoy que despejado está, afortunadamente, Menos mal. porque ayer fue ahí donde precisamente pues, se produjo, como hemos dicho, el herido de asta. Y hoy, tío, 2.32 porque se ha quedado un toro rezagado. El año pasado hicieron 2.21, hoy por Podrían el haber durado rezagado, muy parecido. pero Yo, de hecho, cuando muy entra rápido. el quinto toro, creo que el tiempo que se marcaba eran 2.23, o sea que podía haber sido un tiempo prácticamente igual o muy parecido al del año anterior. Aquí fijaros, bueno, pues es que al final prácticamente han entrado los 5 toros juntos. Y hay un corredor veterano que ha sido golpeado, que lo estamos viendo en la parte inferior derecha de los monitores. Cuando entra al callejón, pues recibe una embestida, yo creo, no sé si es el cabestro el que le arrolla o uno de los toros, pero lo lanza al suelo y bueno. Yo tengo la duda del en el chico de callejón. Mercaderes. Ahora veremos en nada el parte provisional de heridos, pero... Ah, pues mira, si lo digo antes, Mono Maitán, estás ahí con el parte provisional de heridos. Escuchamos a Sandra Parra.